Bendiciones a todos mis queridos hermanos. Hoy es lunes, día 5 del mes de mayo del 2025. Hermoso y precioso día donde esperamos en fe que cada una de estas enseñanzas de la palabra de Dios caiga como una bendición en nuestras vidas y nos ayude a fomentar más nuestra fe, a creerle más al Señor en el nombre de Jesús. La primera enseñanza del día de hoy está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamados de los libertos, oriundo de Cirene, Alejandría, Siria y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído hablar blasfemia contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro le pareció el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 118. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan capítulo 6, versículo del 22 al 29. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Desde que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, una lancha de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracia. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les daré el Hijo del Hombre, pues a este se lo ha señalado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y
¿qué obra tenemos que hacer para trabajar con lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, vemos la actitud de Esteban, que no paraba ni se limitaba para hablar del mensaje de salvación y lleno, robustecido de la sabiduría y de la presencia del Espíritu. Y al hablar abiertamente al pueblo, sin tapujos, sin medida, sino proclamar la verdad. Pero unos cuantos de la sinagoga quisieron hacerlo quedar en ridículo, como mentiroso, pero no lograban hacerlo frente, porque cuando Dios te respalda, Él es quien pelea la batalla por ti. Él es que nos defiende, Él es el que va adelante. Aún lograron ellos con patrañas y con falsos inventos llevarlo al Sanedrín, pero ¿sabes qué? Aunque tenían testigos falsos que lo habían comprado a base de mentira, mas sin embargo ellos veían en el rostro de Esteban que resplandecía con una luz, algo sobrenatural, porque lo veían como a un ángel. Por eso nos dice el Salmo, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Sí, un salmo preciosísimo. Dichoso, el que camina en la voluntad del Señor. Por eso dice el salmista, apártame del camino falso, dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos, es decir, apártame de la carne, de lo negativo, de lo oscuro, de la falsedad, y dame tu gracia, tu voluntad, tu caminar, tu luz. Guíame siempre por tu sendero. Qué hermoso salmo, Esto es un llamado para todos y cada uno de nosotros a que caminemos unidos al Señor nuestro Dios. Cuando no estamos en su camino, estamos desprotegidos, estamos ciegos, estamos enfermos, estamos en un falso camino, en lamento y caminando sencillamente hacia la perdición, hacia la muerte, sin saber a dónde voy ni de dónde vengo, en oscuridad totalmente. Pero cuando estoy en el camino del Señor, las cosas marchan para bien. Estoy bajo su voluntad. Estoy bajo sus verdades, bajo sus preceptos, bajo su dominio, bajo sus mandamientos, bajo sus normas, bajo sus estatutos. Me encuentro bajo la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos el Evangelio según San Juan que escuchamos, cómo Jesús había alimentado a 5,000 hombres. Los mismos discípulos después de esto lo vieron caminar allí sobre las aguas de aquel lago. Hechos impresionantes, hechos maravillosos, hechos que sencillamente marcan la diferencia. Pero cuando aquella gente vio el milagro de los panes, cómo alimentaba a 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, aquellas personas quedaron impresionadas y estaban buscando a Jesús por varios lugares. Pero al no encontrarlo, siguieron buscando. Y cuando lo encontraron, entonces Jesús le dice, me buscan, pero no porque han visto signos, sino porque sencillamente comieron pan hasta saciarse. ¿Y nosotros? ¿Por qué razones buscamos a Jesús? ¿Qué es lo que nos motiva a buscar a Jesús? Quizás también como aquella gente por conveniencia,
Posiblemente buscamos a Dios como si fuera un calmante o quizá un analgésico, que solo me recuerdo de él cuando me duele algo y al tomármelo me quita el dolor. O buscamos a Dios quizás como el Padre, el Dios Padre, pero solo Padre de nombre, porque me creo autosuficiente para tomar mis propias decisiones. O quizá busco a Dios, ese Dios como diríamos, como un buffet donde le creo a media, porque a lo largo hago sencillamente lo que yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiero. Busco a ese Dios milagroso para que me sane y luego me olvido de que Dios existe. Busco a ese Dios todopoderoso, pero en el momento de las pruebas ya no le creo y dudo de su poderío. O busco a Dios, ese Dios perdonador, ese Dios sanador, ese Dios que me ama y me ama con un amor loco, tan grande, tan bello, que dio su propia vida por mí y que siempre está ahí para mí. Hazte la pregunta, ¿cómo es que buscamos a Jesús y para qué lo buscamos? ¿Eh? Cuando vemos el Evangelio ya en el último versículo, Jesús nos muestra la obra que Dios quiere, que creamos en Jesús porque fue enviado por Dios, que le creamos a ese que dio su vida por nosotros, que creamos en Jesucristo, porque en Él está la salvación y la vida eterna. Que creamos, es una palabrita tan cortita, pero con profundas fuerzas. Cuando le crea al Señor, grandes cosas suceden en nuestras vidas, grandes cosas. Sencillamente el Señor permite que pasen y pasen para la gloria de su nombre. Cuando le creemos al Señor, depositamos nuestra confianza en Él. Y aunque veamos todo oscuro, nosotros decimos que lo vemos todo en luz, todo en claridad, porque al creerle, vemos la mano de Dios obrar. Padre Celestial, que nosotros podamos creerte abiertamente, de par en par, que abramos nuestros corazones y que entre esa fuerza del Espíritu Santo, que se pose sobre nosotros y nos enseñe y nos eduque a seguir creyendo, a confiar más en ti, mi Señor, porque tú, Señor, eres el que hace la diferencia. Por tal razón, vamos a creerle a Él y solamente a Él, que tiene siempre los brazos abiertos para abrazarnos, para bendecirnos, para fortalecernos y seguirnos defendiendo en cada momento y en cada situación. Que Dios hoy sea el número uno en nuestras vidas y que no lo cambiemos por nada ni por nadie. Que Dios sea nuestro amado Señor de señores, hoy, mañana y siempre. Amén.